sido la... Bien, muy buenos días. Quiero saludar al señor ministro de Economía, Fomento y Turismo, ministro José Ramón Valenti, también a la subsecretaria de Turismo, la señora Mónica Salaquet. El objetivo de esta sesión es escuchar en primer término al señor ministro sobre la agenda legislativa del Ministerio del presente año y luego también continuar con la discusión en particular del proyecto de ley, pero básicamente en el estado del arte de lo que está el proyecto de ley de turismo. Saludamos a los señores asesores, directores tanto del Ministerio de Turismo, de Economía, como del Servicio Nacional de Turismo, y también a los dirigentes de Cernatur y de ANFUS que hoy están acá. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Presidente, bueno, primero felicitarlo por asumir este cargo. Se está, ¿no es cierto?, poniendo sobre zapatos grandes, como se dice, porque deja la presidencia la senadora Rincón. Y espero que de verdad tengamos una muy fructífero año en términos de discusión y ojalá aprobación de algunas de las iniciativas legales que nosotros hemos presentado y algunas mociones que eventualmente ustedes puedan tener. Entonces, por su intermedio, presidente, me gustaría, si usted me lo permite, brevemente hacer un repaso de las iniciativas que como Ministerio de Economía tenemos en el Congreso, en distintos trámites, como para que ustedes tengan una visión global. Y de estas iniciativas, probablemente varias de ellas van a llegar, algunas están acá en esta comisión, algunas van a llegar acá a esta comisión después de que hagan, de que pasen por otros trámites. Y esto en el contexto de que ustedes habrán, a lo mejor algunos de ustedes habrán notado en el diario que estamos con esta idea de hacer cambios a nivel microeconómico en el país importantes que tienen que ver con fomentar inversión, productividad, mejorar el balance de las relaciones de consumidores con sus proveedores, de trabajadores con sus empleadores, del Estado con los ciudadanos. Y a eso hemos llamado nosotros, ¿no es cierto?, que queremos intentar una revolución microeconómica, en el sentido de hacer este país un país que sea más abierto a todos aquellos emprendedores que quieran efectivamente llevar a cabo sus ideas, pero también más abierto a que toda la sociedad participe de la economía del país y que no tengamos exclusiones como históricamente, no solamente en Chile, sino que en el mundo ha habido exclusiones, ya sea por género, por cultura, por nivel social, por distintos tipos de exclusiones. En la medida que podamos incluir a toda la sociedad en el desarrollo de nuestra economía hacia futuro, probablemente tenemos una mejor chance de que nos vaya bien, sobre todo en este tiempo en el cual está tan cambiante, producto que estamos en medio de esta cuarta revolución industrial, donde los gustos de los consumidores están cambiando fuerte, donde la tecnología nos está impactando en forma importante y por lo tanto la preparación que necesitamos tener como país para enfrentar todos esos desafíos de este siglo XXI es grande. Desde el Ministerio de Economía queremos cooperar hacia preparar a este país para ese desafío por la vía de tener una agenda muy nutrida de cambios regulatorios que modernicen nuestra economía, pero sobre todo, ¿no es cierto?, que la hagan más abierta a la participación de todos. Y en ese sentido es que creo que tenemos una muy buena chance en esta comisión de tener muchos acuerdos, porque la mayor parte de las propuestas en que nosotros tenemos incluidas los distintos proyectos de ley son propuestas que van en el sentido de hacer de esta economía, ¿no es cierto?, una más participativa, y yo creo que, por lo tanto, van más allá de cualquier diferencias ideológicas que podamos tener. La cosa macro normalmente nos divide más que lo micro. Obviamente, un proyecto de reforma de pensiones podríamos tener diferencias legítimas respecto de cómo tiene que plantearse. Cuando nosotros planteamos en un proyecto pro consumidor, por ejemplo, que tenemos que hacer que sea simétrica la relación entre el momento que uno compra versus el momento que uno se trata o que adquiere, ¿no es cierto?, un servicio versus el momento en que uno quiere desafiliarse. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, de partida porque somos todos consumidores de ese tipo de servicio, pero además porque entendemos que es una forma de balancear las relaciones. No se puede entender en una economía moderna sin un buen balance
entre consumidores y proveedores. No se puede entender una economía moderna sin un buen balance entre empresas chicas y empresas grandes, entre gobierno y ciudadanos, y en ese sentido es que nosotros queremos contribuir a que esta economía tenga ese buen balance. Por eso, si me permite, hago un pequeño resumen de las iniciativas que tenemos, que, como digo, están inspiradas en este relato que le acabo de decir, y que esperamos, ¿no es cierto?, tengan una buena tramitación. A ver si aquí Entonces, primero tenemos el proyecto que hemos denominado Pro Consumidor. Es un proyecto que ingresamos por la Cámara de Diputados. Está, por lo tanto, en su primer trámite. Lo ingresamos a fines de enero. Yo di cuenta de ese proyecto hace un par de semanas. Y es un proyecto relativamente reducido en términos de su extensión. Son 6 distintos temas que se tratan de ese proyecto, siguiendo un poquito la tradición de los proyectos que hemos presentado nosotros en productividad y en inversión. Es un proyecto misceláneo que tiene 6 distintos temas, digamos, separados y distintos unos de otros, pero que en su conjunto conforman un proyecto pro consumidor. Cada uno de esos temas viene a regular mejor las relaciones de consumidores con sus proveedores. Esperamos, como digo, tuvo una muy buena recepción en la Cámara de Diputados. Esperamos que se tramite rápido. Es un proyecto del cual ya a nivel público hemos comentado varias veces los temas y las cosas que están incluidas en ese proyecto, si me acuerdo así de memoria, como para que ustedes tengan idea, es la que acabo de mencionar. Por ejemplo, que el contratar y descontratar un servicio, ¿no es cierto?, sea en igualdad de condiciones. Si yo contrato con un llamado por teléfono, pueda descontratar con un llamado por teléfono. Regula también la sobreventa de pasajes aéreos, en el sentido de que regula específicamente el hecho de que uno quede abajo de un avión en el cual ha comprado y que simplemente porque fue sobrevendido uno queda abajo, y regula las multas y la relación que tiene que tener el consumidor con las aerolíneas. Regula también el retracto en compras por internet, en el sentido de la posibilidad de que uno pueda devolver artículos que no le gustan. Cuando uno compra por internet no tiene la posibilidad física de verlos y por lo tanto le puede llegar una cosa distinta, y regula la posibilidad de que uno los pueda devolver. Regula también un tema de seguros, en el sentido de que hoy día uno, cuando hace compras en el comercio, lo que tiene es seguros que otorga la ley y seguros, garantías que otorga la ley, ¿no es cierto?, que funcionan como seguros, y seguros que uno compra complementariamente, y ahí hay un traslape que es inadecuado. Bueno, entre esas materias, ¿no es cierto?, también tenemos un cambio a la ley del consumidor para facilitar la transferencia de crédito hipotecario, lo que hemos llamado movilidad de crédito hipotecario. Esas son el tipo de materias, como digo, son materias en que en general han tenido una muy buena acogida y que nosotros esperamos que tengan una tramitación relativamente expedita y que llegue rápidamente a esta comisión. Fraude en medios de pago está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Es un proyecto que fue despachado desde el Senado a la Cámara de Diputados, que fue bastante mediático en los últimos días. Nosotros creemos que después de que el proyecto volvió a la Cámara de Diputados y las indicaciones que se le hicieron la semana pasada, el proyecto está mejor, está robusto y da cuenta de varias de las críticas que se le habían hecho, y nosotros esperamos que ese proyecto sea votado muy favorablemente en la Cámara de Diputados, y ojalá, ¿no es cierto?, que ustedes consideren lo mismo y que pueda ser aprobado también muy prontamente. Es un proyecto que mejora significativamente la posición de los consumidores, en este caso como tarjeta habientes respecto de los emisores de tarjetas de crédito, pero incorpora además, cosa que no incorporaba saliendo desde el Senado. Era un proyecto específicamente hecho para tarjetas de crédito. Parte del enriquecimiento del proyecto fue que se le incluyó no solamente tarjetas de crédito, sino que también tarjetas de débito, y también las transferencias electrónicas y otros medios de transferencias que pudieran surgir en el futuro. Algunos de los más jóvenes, a lo mejor de esta pieza, habrán ocupado la aplicación Match, donde ya no es una transferencia electrónica, no es una tarjeta de débito, no es una tarjeta de crédito, pero sí, ¿no es cierto?, es una transferencia de recursos. 1,2 millones de personas en Chile ya lo utilizan. Entonces dejamos abierta la posibilidad de que otros medios también estén cubiertos por esta ley. Así que, bueno, ese es otro proyecto que creemos, ¿no es cierto?, que debiera estar prontamente de vuelta acá. Tenemos un proyecto de ley que mejora o moderniza
el sistema de propiedad intelectual, ellos han llamado ley INAPI, está en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda. Esperamos sacarlo de ahí prontamente, digamos, de tal manera también pueda tener su avance. Proinversión está acá, está en esta comisión. Lo hemos visto, está para ser votado en la sala y volver acá para discusión artículo por artículo. El artículo es un proyecto, ¿no es cierto?, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y fue aprobado también por amplia mayoría. Productividad y emprendimiento también está acá está, ¿no es cierto?, bueno, salió de acá y lo vimos acá y está hoy día en la Comisión de Hacienda. Esperamos que salga de la Comisión de Hacienda. La verdad que no hay cosas muy gordas desde el punto de vista de financiamiento ahí, así que la verdad que debiera salir rápido de la Comisión de Hacienda. Turismo lo vamos a ver ahora y está aquí en esta comisión. Firma electrónica avanzada es un proyecto que creímos haber tenido un consenso más o menos importante en su minuto. Después ese consenso se nos diluyó un poco y está hoy día en la Comisión de Constitución. Así que no lo hemos empezado a ver ahí en la Comisión de Constitución. Entiendo que la comisión está con una cantidad de proyectos grandes, ¿no es cierto? Senador, usted participa ahí en la comisión, así que ahí va a depender un poquito de cómo es la prioridad que logremos que ese proyecto tenga ahí. El proyecto de INE, que lo vimos acá, está en la Comisión de Hacienda del Senado en este minuto. Yo lo presenté la semana pasada en la Comisión de Hacienda. Nos dieron un plazo de indicaciones de un mes, el 12 de abril se vence ese plazo para presentar indicaciones, pero nuestra posición fue apoyar el proyecto que fue presentado por el gobierno anterior, en vez de sustituir y mandar un proyecto nuevo. Creemos que tiene muchos méritos el proyecto que fue presentado durante el gobierno anterior, muchas cosas que son rescatables, y por lo tanto, si uno realmente tiene voluntad de avanzar en un INE autónomo, lo lógico era hacer lo que hicimos nosotros, que es presentar indicaciones sobre ese proyecto en vez de presentar una indicación sustitutiva o un proyecto nuevo, que la verdad iba a ser imposible tramitar en un plazo. Nosotros de verdad tenemos convicción respecto a ese tema, queremos avanzar en el proyecto, creemos que hay bastante consenso en la necesidad de darle más autonomía al INE y fortalecerlo, y por lo tanto vamos de aquí al 12 de abril presentar esas indicaciones y esperamos que ese proyecto avance también rápidamente. Hicimos algunos anuncios la semana pasada, tuvimos un seminario con este mismo relato, la idea, ¿no es cierto?, de avanzar en esta revolución microeconómica para Chile, y eso, parte de lo que hemos nosotros visto hacia atrás. ¿Por qué esto no se ha podido hacer hacia atrás? Es porque la verdad que no hay una continuidad, y nosotros queremos darle continuidad a la modernización de nuestra regulación microeconómica por varias vías. Uno es ponerle prioridad, y el presidente nos ha dado un apoyo muy importante. Segundo, creemos que esto no se soluciona con una bala de plata, un solo proyecto o un par de proyectos, sino que este es un continuo, y en ese sentido nosotros tenemos que, me acuerdo de la recomendación que me dio el ministro de Economía saliente cuando me fui a reunir con él, ¿no es cierto? El ministro Rodríguez Grossi me dijo, si algo puedo recomendarle es que usted mande un proyecto misceláneo de productividad y emprendimiento todos los años, porque hay mucho que hacer. Nosotros hemos hecho un catastro de más de 670 iniciativas que han sido estudiadas durante los últimos 10 años por distintos centros de estudio, Res Pública, por CPC, por la SOFOFA, por la Comisión Nacional de Productividad. Hemos recibido una cantidad enorme en el portal ciudadano que armamos en el Ministerio de Economía, que se llama Enciende tu ampolleta, una cantidad enorme también de sugerencias de cómo mejorar la regulación que afecta a las pequeñas empresas o a un emprendedor pequeño. Así que tenemos 670 iniciativas distintas. Hasta el momento en los distintos proyectos hemos enviado o estamos tramitando 100. Así que tenemos trabajo para varios años, para varios gobiernos en realidad. Entonces, tenemos el apoyo del presidente. Queremos, ¿no es cierto?, mandar proyectos que sean sucesivos respecto de los que estamos mandando nosotros, y queremos también formar una institucionalidad permanente que permite una mejor coordinación al interior del Estado. Eso lo hemos formado, creando las oficinas GPS, la oficina Open, y bueno, ahora recientemente anunciamos que íbamos a crear también una unidad dentro del Ministerio de Economía, que es una unidad de economía del comportamiento, o de ciencia del comportamiento sería más adecuado decir, porque la verdad que tiene que ver con psicología, tiene que ver con economía, pero al final tiene que ver con cómo mejorar, cómo hacer más efectivas las políticas públicas
sin necesariamente, ¿no es cierto?, tener que ser coercitivos desde el punto de vista de una ley o sin tener que poner incentivos económicos fuertes y, por lo tanto, recursos muy fuertes del Estado. De eso se trata la economía del comportamiento y vamos a formar esa unidad. Entonces, de nuevo, institucionalizar de tal manera de poder darle una visión de largo plazo a la necesidad de mejorar nuestra regulación en Chile. Entonces, en ese contexto anunciamos que íbamos a enviar un proyecto Proinversión 2 a mediados de año, con la esperanza de que ya hubiese avanzado suficiente el proyecto Proinversión 1, que bueno, de hecho ya pasó su primer trámite. También un proyecto de Productividad 2 que seguirá tipo agosto. El presidente anunció un proyecto de ley de simplificación regulatoria, que yo me imagino que eso entrará por constitución, no está definido todavía, digamos, pero tiene que ver, ¿no es cierto?, con el fondo cambiar leyes que están obsoletas, leyes muy antiguas, eventualmente derogar algunas leyes, de eso se trata. El tema que dice ahí, institucionalidad, Minecon, básicamente lo que les decía antes, darle un estatus legal probablemente a la oficina GPS, a Open, pero también a la Comisión Nacional de Productividad. Aquí la Comisión Nacional de Productividad es una institución que se creó en el 2015 durante el gobierno anterior, fue iniciativa del ministro Céspedes y del ministro Valdés. Yo creo que es una buena iniciativa. Ellos son independientes, producen propuestas de mejoras regulatorias en Chile y de cómo mejorar la productividad. Y es un muy buen enlace con la oficina que creamos nosotros, que es Open, que sí depende del Ejecutivo y que puede captar, por lo tanto, esas recomendaciones y analizarlas y hacer que esas recomendaciones vean la luz, ya sea en un proyecto de ley o en un cambio normativo. El problema hasta el momento que tiene, ¿no es cierto?, la Comisión Nacional de Productividad es que justamente por ser independiente, por no ser parte del Ejecutivo, ellos recomiendan, pero muchas veces sus recomendaciones, ¿no es cierto?, caen en un vacío que nadie necesariamente las toma. De hecho, yo he estado con ellos y me dicen, mire, hemos hecho varias recomendaciones, pero la verdad es que estas no necesariamente encuentran eco, porque bueno, cada ministerio está con sus prioridades y no hay como una institución dentro del Estado que tome eso y diga ya, esto sí, esto no, esto lo vamos a empujar. Open debiese ser esa institución y naturalmente, digamos, la relación entre ellos dos es muy favorable. Finalmente, el tema de la ley de I+D, sabemos que tenemos en Chile estamos al debe desde el punto de vista de la cantidad de innovación y desarrollo que se hace en Chile, lo que se gasta al menos en eso es muy pobre respecto de lo que ocurre en otros países. Tenemos una ley de incentivo tributario hoy día. Nosotros hemos hecho una evaluación de cómo ha sido el funcionamiento de esa ley de incentivo tributario y nuestra evaluación es relativamente crítica. Crítica en el sentido de que no ha sido masiva, no es algo que se utilice masivamente por las empresas en Chile. Y en ese sentido lo que estamos viendo y lo que estamos estudiando es cómo reformar esa ley de tal manera de que sea más utilizada y sobre todo que sea más utilizada a nivel de pymes, a nivel de emprendedores, porque en general este incentivo tributario más bien está siendo utilizado por empresas de mayor tamaño. Esa es la agenda. Yo habría que agregar acá los temas de pesca que no están. Tenemos la ley corta de pesca, digamos, en el Congreso. Eso debería tener, esperamos nosotros, también una tramitación durante el año. Yo no sé si hay alguno de ustedes que está en la Comisión de Pesca. Así que ese sería lo único que yo diría que falta acá, menos que, bueno, ¿no mencioné turismo? Lo mencioné. Sí, lo mencioné, ¿no es cierto? Ya, menos mal. Está bien. Eso es, presidente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra a los señores senadores. Senador. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la exposición del señor ministro. Creo que es una agenda bastante nutrida en diferentes ámbitos, en el tema del consumidor, institucionalidad. Me quedo con un punto que me parece bien relevante, es que el que dice relación con el promover la inversión del I+D. Yo creo que si hay algo en que Chile estamos tremendamente atrasados es justamente en la inversión de I+D en Chile. Nosotros tenemos indicadores de bajo nivel de patentamiento, tenemos bajo nivel de inversión en I+D, bajo nivel de inversión en capital de riesgo. Y la verdad es que cuando uno empieza a mirar literatura de cómo lo han hecho otros países, el Reino Unido, cómo lo ha hecho Japón, cómo lo ha hecho en parte Estados Unidos y otros, surge en primer lugar una receta probablemente, que es que no hay inversión en riesgo, en capital de riesgo, no hay inversión en I+D del mundo privado si es que no existe un mecanismo público
que fortalezca o que incentive esta inversión. Hay un libro bien interesante de una economista que se llama Mariana Mazzucato, que se llama El Estado Emprendedor, donde demuestra que los países que han logrado mayor nivel de inversión en I+D son aquellos en los cuales el Estado ha tomado un riesgo y ha creado fondos de riesgo para apoyar esto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de los que se citan en el libro, el caso de Siri, por ejemplo. Siri, el que le hablamos nosotros, esa fue una invención con fondos públicos. Bueno, Internet fue una inversión de fondos públicos, digamos. Pero Intel y un conjunto de otras también son todas con fondos públicos, que después obviamente se entregan a empresas para efectos de que hagan su desarrollo más bien comercial. Pero mi percepción es que si hacemos un trabajo en I+D, yo creo que de una vez por todas hay que entender que el Estado juega un rol muy relevante. Muy relevante en poner capital de riesgo, porque no se le puede pedir legítimamente a un privado que invierta parte importante de su patrimonio en algo que es innovador y la innovación por sí misma conlleva un alto nivel de riesgo. Y en Chile, a diferencia de otros países, el sistema financiero no premia el riesgo, lo castiga. En Chile, a diferencia de otros países, el que fracasa es castigado por el sistema financiero. Queda marcado en, DICOM y todo lo que conocemos. Y por tanto, si no creamos un ecosistema donde se privilegie al innovador y se le diga, mire, ¿sabe que usted tiene derecho a caerse 5, 10 y 15 veces? Y lo vamos a ayudar, no lo vamos a condenar a usted y a su familia. Bueno, en ese minuto creo yo que va a haber más voluntad de innovar. Pero si no, es muy difícil. ¿Cómo le digo yo a mi hijo, tienes que ser un innovador? El innovador es el que se salta la fila, el que no sigue el procedimiento, sino el que inventa, el que va por el lado, el que se arriesga. ¿Cómo le digo eso? Si al primer fracaso el sistema se encarga de liquidarlo desde el punto de vista crediticio, desde el punto de vista de los antecedentes, desde el punto de vista incluso familiar, porque afecta incluso a los cónyuges. Entonces, mi percepción es que si vamos a hacer algo en I+D, hay que dar esta mirada y entender que esto es un ecosistema regulatorio, donde hay que buscar mecanismos como Estados Unidos de la posibilidad de rehabilitación, de no incorporación de antecedentes comerciales cuando hay alguien que ha caído, pero está llano y dispuesto y con voluntad efectiva de pagar sus créditos. Y eso me lleva a otro punto, es que también en materia de legislación de quiebra hay que hacer modificaciones. Porque lo que hicimos en su oportunidad de la modificación del procedimiento concursal, que fue muy importante, un gran cambio, creo yo, se ha prestado hoy día también para crear una especie como de DICOM del que se somete a procedimiento. Entonces el sentido de ese proyecto era que si yo soy un emprendedor y me va mal, pero tengo voluntad de pago, voy y me acerco, ¿no es cierto? Y me acerco para decir, mire, ¿sabe que tengo este problema con los pasivos y quiero reorganizar mis pasivos? Bueno, ahora, cuando yo me acerco a reorganizar los pasivos, aparece un antecedente y es publicado. Y en ese minuto los bancos lo liquidan. Entonces, ¿cuál es el incentivo a eso? ¿El incentivo cuál es? Declarar en quiebra y decir, ¿sabe que no tengo nada? No tengo un peso y defraudar al sistema. Entonces, creo que para que nos vaya bien en esto, no solo es un fondo, no solo es una institucionalidad, sino que es un ecosistema regulatorio que yo creo que deberíamos tratar de impulsar. Solo eso. Presidente, gracias. Solo para comentar respecto a la intervención del senador Arboe. Estamos totalmente de acuerdo en varias cosas. Primero, hemos conversado antes con la senadora Rincón. Yo creo que estamos de acuerdo en incluir en el proyecto de productividad indicaciones que vayan en el sentido de mejorar nuestra legislación de reemprendimiento, que es lo que llamamos ahora. Ya tenemos varios años en que la hemos visto funcionar y por lo tanto es bueno revisarla y ver y qué cosas podemos incluir. Nosotros tenemos la mejor disposición a incluir esas indicaciones, ya sea que vengan de ustedes, ¿no es cierto? Y nosotros revisarlas, así que plenamente de acuerdo con ese tema. De hecho, en un proyecto que ya estamos discutiendo acá, ¿ya? Segundo, respecto al tema del rol del Estado en I+D, tenemos que tener, hay dos barreras que nos impiden una participación, impiden más bien que los privados recurran al Estado como socios en sus emprendimientos hoy día. Una es que por la tradición chilena, recurrir al Estado y que el Estado a uno le dé recursos es una cosa muy burocrática. O sea, ir a Corfo para que Corfo finalmente entregue es la cantidad de tiempo que requiere, ¿no es cierto?, para ganarse finalmente un proyecto es enorme y por lo tanto muchos de los emprendedores que creen mucho en su proyecto, sobre todo los que más creen, hay un sesgo, ¿no es cierto?, mal sesgo ahí, digamos, porque los que creen mucho en su emprendimiento dicen, ¿sabes qué? No voy a recurrir a Corfo, ¿para qué pierdo tiempo ahí si me va a ir bien igual?
Y los que menos creen, entonces van. Entonces tenemos un sesgo de Corfo se queda con, ¿no es cierto?, con los que tienen menos, con los emprendimientos de menos convicción. Y el segundo tema es que una vez que Corfo ha pasado recursos, Corfo es muy averso al riesgo y el Estado de Chile es muy averso al riesgo y persigue mucho la devolución de esos recursos. Entonces no va en el riesgo. Y sabemos que muchos emprendimientos fallan. Entonces obviamente ahí de nuevo generamos un incentivo en contra de ir. Y decir, oye, si tengo una probabilidad de fracasar y voy con recursos del Estado y el Estado después me va a perseguir para que devuelva recursos que ya no existen porque fracasé y se perdieron en el intento, ¿no es cierto?, de emprender, la verdad que es muy dramático. O sea, esos dos temas son temas que complican un poco y por eso que hay que buscar formas o de solucionar esos temas, de aliviarlos, o de ir por la vía, ¿no es cierto?, de algún tipo de procedimiento más automático. La ley I+D iba un poco en esa dirección, de decir, ¿sabes qué más? En vez de pedirme plata del Estado, yo le hago exenciones tributarias, que ahí entonces no hay... Pero el problema es que las exenciones tributarias que son solamente para empresas que tienen ingresos, o sea, que tienen utilidades. Y muchos de los emprendimientos no tienen utilidades. Y entonces por eso no pueden ir a beneficiarse de la ley I+D, porque bueno, si un emprendimiento, muchos de los emprendimientos por definición no tienen utilidades nunca hasta que se venden. O sea, ahí es donde estamos tratando de darle la vuelta. Así que cualquier sugerencia en ese sentido es bienvenida. Yo encantado de recibirlos en el Ministerio, que hagamos brainstorming sobre el tema, porque la verdad que estamos en esa dirección. Gracias, presidente. Bueno, saludar y felicitar a nuestro nuevo presidente de comisión. No tiene los zapatos grandes, yo no tengo tan grande el pie, presidente, así que no se preocupe. Y no va a usar taco, así que no se preocupe. Éxito en lo que viene. Ministro, yo voy a aprovechar la intervención de mi colega Arboe para continuar el desarrollo de su presentación. Primero, respecto del tema de reemprendimiento, efectivamente estamos trabajándolo. Yo espero que podamos recoger rápidamente el esfuerzo que estamos haciendo con su equipo y lo que hemos visto aquí en la comisión, junto con la Secretaría y los colegas, para poder hacer parte las indicaciones que hemos visto nosotros acá e incluirlas en el proyecto, y creo que eso va a ser un impulso a lo que ustedes quieren y a las deficiencias que tenía la legislación que se impulsó. Segundo, el tema planteado por el senador Arboe. Yo lo tocamos en la comisión aquí, en la Comisión de Economía, y vino el subsecretario y tuvimos invitados. Yo no vería I+D como una capite aparte, sino que lo metería, y creo que ese es el déficit probablemente de nuestros gobiernos, del actual gobierno y al final del Estado, ¿no? De no entender que este Proinversión 1, Proinversión 2, productividad, van aparte del I+D. O sea, o entendemos que necesitamos el I+D, que un poco entiendo, senador Arboe, que es lo que trata de explicar el senador Arboe, o no vamos a hacer que esto cambie. Tenemos que meterlo como parte de la productividad. Y voy a aprovechar que está la subsecretaria acá para enlazarlo con el tema del turismo. Porque creo que ese es un eje fundamental donde el I+D debiera estar. El turismo es un eje de productividad fundamental para nuestro país. El 51% perdón que use su ejemplo, subsecretaria, el 51% de los chilenos, de los turistas que visitan Chile según la BMT, lo hacen por su belleza natural. ¿Qué es lo que tiene el Maule? Belleza natural. Pero el Maule, ¿sabe algo que no tiene, ministro? Ningún soporte tecnológico para mostrar esa belleza natural. No tenemos georreferenciado ni las reservas, ni los hoteles, ni las rutas, cuando deberíamos tener todo absolutamente metido en los celulares y en las apps de los que nos visitan. Y ahí nuestros mejores socios, ¿sabe quiénes son? Los que están aquí, pues nuestros funcionarios, que debieran estar absolutamente metidos en la lógica de lo que esto significa, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen otros países? Que han metido a la lógica del Estado, del gobierno, en la lógica de los privados, que esto lo conversamos en la última sesión que tuvimos el proyecto de turismo. Entonces, si nosotros no empezamos a ver esto como algo en un conjunto y lo seguimos parcelando, que ha sido un error nuestro,
por lo tanto no estoy diciendo que sea un error de ustedes, esto es sistémico. Vamos a seguir con este problema. El I+D tiene que ser algo que esté presente en todas nuestras acciones. Crear o morir, sálvese quien pueda, los tremendos libros de Oppenheimer nos relatan esto. Yo no me he leído el que, tomé nota del que habla Felipe, voy a leérmelo. Pero de verdad creo que estamos perdiendo oportunidad por no entender que esto es parte de la productividad. Y termino con el tercer tema, turismo como tema, como desafío país. Yo no tengo los datos y los pedimos en la sesión pasada, creo, presidente, si mal no recuerdo, cuáles fueron los datos de turismo o de baja, digamos, de turismo del último periodo, digamos, periodo estival en Chile. Pero creo que fueron a la baja, muy a la baja. Y ese es un tema tremendo. Entonces, aquí tenemos un desafío. 200 millones de chinos hicieron turismo en el mundo el 2018. ¿Cuántos vinieron a Chile? Poquitito. Vinieron belgas, franceses, españoles, austriacos, norteamericanos, canadienses, asiáticos, re poco. ¿Qué estamos haciendo para que parte pequeñita de esos 200 millones de chinos vengan a Chile? Y ahí hay un tremendo desafío, ministro. Como que vienen al Maule y yo me doy por satisfecha. Estamos convencidos con nuestros colegas aquí, con el eje del Maule, de esta comisión. ¿Por qué, ministro? Porque ahí hay un tema que no es menor. El turismo es parte, o debiera ser parte de sus focos como ministerio de los desarrollos productivos de Chile. Escuchaba al ministro Larraín el otro día dando las explicaciones del crecimiento y de cuánto iba a ser el crecimiento del 2019, que no iba a ser a lo mejor tan grande como el que ellos pensaban, y las explicaciones de la minería metálica, que había sido en realidad la no metálica la que había permitido el crecimiento. Bueno, el mundo está cambiando. Y si seguimos apostando por lo mismo, la verdad es que no. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que hacerlo distinto. Y el turismo es un eje, pero no podemos hacerlo bien si le seguimos poniendo poquititas fichas. Y yo creo que le estamos poniendo poquititas fichas. No tenemos señalética, no tenemos infraestructura, no tenemos wifi, no apostamos por nuestros funcionarios, todo lo que debiéramos apostar. No tenemos infraestructura, da pena, solo recorrer nuestro país. Yo estuve en Chiloé, no me acuerdo cómo se llama la isla, una isla preciosa. La oficina de turismo, la verdad es que si no es por la pasión que le ponía a ese funcionario, no funcionaría. Entonces, y estamos perdiendo visitantes. Y hay programas que podemos copiar de experiencias exitosas en nuestros países, que podríamos hacer y uno se mete, y hay apps que se pueden copiar, que podemos desarrollar acá, que podemos sacarles lustre. Entonces, yo agregaría ahí, ministro, el I+D, póngalo como un eje de soporte en los proyectos que tenemos, como parte de los proyectos que tenemos de productividad, donde falta, y invitamos por eso a el mundo privado que nos dijera cuál era su mirada, y pongamos el turismo en una categoría de urgencia. Gracias. Senadora, le agradezco su intervención y la verdad, de nuevo, no podemos estar más de acuerdo respecto de la importancia del turismo. De hecho, sabemos que tenemos que diversificar nuestra economía, sabemos que tenemos un potencial en turismo muy grande. Es cierto que casi todos los países quieren ser países turísticos porque el turismo es una forma de exportación, ¿no es cierto?, muy sustentable, muy limpia, muy bienvenida. Probablemente los parisinos son los únicos que ya no quieren más turistas, digamos, pero el resto del mundo todos queremos más turistas. En Venecia tampoco, claro. Pero quería decirle algunas cosas a lo mejor interesantes que sí estamos haciendo y que le van en la dirección de lo que usted misma señaló.
Primero estamos desarrollando, esto no lo hemos hecho público todavía porque está en proceso de desarrollo, pero teniendo la misma visión que tiene usted, estamos desarrollando una aplicación que se llama Visit Chile, es la misma idea de lo que usted puede haber visto como Visit Londres o Visit Dubai, donde sea, yo tampoco, pero a lo mejor he visto la aplicación, pues me interesan los temas de turismo. Entonces, estamos en eso, estamos en ese desarrollo, estamos ya avanzados en términos de licitar quién nos va a hacer ese desarrollo, de tal manera que cuando un turista extranjero llega a Chile, lo primero que puede hacer es hacer el download de esa aplicación y tenga ahí todo lo que necesite como para tener una mejor experiencia turística en Chile. Segundo, también estamos con la subsecretaria viendo cómo modernizar la cara que Cernatur tiene hacia los turistas a través de sus oficinas y creando lo que llamamos nosotros una oficina modelo de Cernatur, de tal manera de poder implementarla en todo Chile, virtualmente, una virtual, pero también las físicas, y ver, bueno, qué hemos aprendido de cómo uno tiene que enfrentarse al turista, cuáles son las necesidades y qué es lo que puede encontrar en esa oficina. Ahora, el mayor desafío que tiene el turismo, como muchas áreas del Estado, es que el Estado funciona como compartimentos de estanco y con silos, digamos. Y el turismo, por definición, usted misma mencionó, ¿no es cierto?, señaléticas, mencionó caminos, mencionó muchas cosas que no dependen, obviamente, de la subsecretaria y también escapan de las capacidades que tiene el ministro de Economía y requieren, por lo tanto, ¿no es cierto?, perdón. Gracias. Pero me conoce solo el 38% de la población. Así que tengo que más. Ya, ese. Claro. Así que, pero entonces claramente necesitamos, y es parte de lo que ha estado haciendo la subsecretaria, necesitamos coordinarnos con obras públicas, necesitamos coordinarnos con vivienda, necesitamos coordinarnos con salud. O sea, necesita una cantidad de coordinación interministerial muy potente si es que queremos de verdad solucionar los problemas de turismo, porque bueno, en parte en salud, porque necesitamos nosotros los permisos para que se instalen los hostales, por ejemplo. En obras públicas, porque la señalética al final dependen de obras públicas y dependen que nosotros logremos que la prioridad de obras públicas esté en instalar la señalética. Y así, ¿no es cierto? Y ese es el esfuerzo que estamos tratando de hacer. Ahora, respecto de las visitantes, la verdad que los números así agregados, como los que usted mencionó, esconden una realidad que es un poco más optimista de la que se ve en el número agregado. Chile, aproximadamente el 50% de los turistas que llegan a Chile año a año son argentinos. Argentina tuvo una crisis económica muy fuerte el año pasado, 2018, tuvo una devaluación que es muy importante, por lo tanto se les encareció a los argentinos Chile. Y todo ese turismo que vino el 2016-2017 desde Argentina y que creció fuertemente, dejó de venir el 2018. Entonces, cuando miramos la cifra agregada, el total de turistas está ensuciada por el hecho de que hubo 1,5 millones menos de argentinos que llegaron a Chile el 2018. Si uno excluye la llegada de argentinos, la verdad que tendremos crecimientos de 2 dígitos en la mayor parte de los otros turistas que han llegado a Chile. Desde Europa, desde Brasil, 8%, Europa más de 2 dígitos, y específicamente de China, no tengo el número, pero sí el porcentaje. Subió 25% en la cantidad de visitantes chinos. Y en parte también se debe a que tenemos un programa de ver qué pasa con el turismo adyacente. Por ejemplo, ¿cuánta gente llega de China a Argentina? ¿Y cuánta de esa gente que llega a Argentina, después nosotros llega a Chile? ¿Cuánta gente llega al Cusco, en Perú, de China? ¿Y cuánta gente llega a Chile? Claramente alguien que ya se pegó el pique desde China hacia Argentina, le es marginal varar en Chile. Y sin embargo, esa tasa de traspaso es relativamente baja. Entonces, haciendo ese foco en tratar de traspasar, ya no es traerlo desde China a Chile, sino que es traerlo desde Argentina a Chile o traerlo desde Perú a Chile, y en eso la subsecretaria ha estado trabajando en forma intensa, digamos, para aumentar esa tasa de traspaso. Pero naturalmente, dado los premios que se ha ganado Chile, el turismo en general está creciendo a tasas de 2 dígitos, digo, excluyendo la parte argentina, que obviamente fue bien desastrosa el año pasado. Y después quisiéramos ir terminando para pasar a turismo. A ver, presidente, un poco lo mismo, creo que esto es muy interesante. Probablemente el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Turismo, como dice la ley orgánica, debieran ser más bien entes normativos. Ustedes deberían fijar la estrategia. Es decir,
cuáles son las zonas donde el Estado de Chile debe realizar una política pública en materia de turismo. Porque no todo da. Por muy interesante, por muy motivado que esté alguien que tiene un emprendimiento, si no da, no da, no, desde el punto de vista estratégico. Más allá del negocio, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente hay un conjunto de variables que se cruzan acá y que no dependen del Ministerio de Economía ni de Turismo. Y ahí es donde la estructura de los gobiernos regionales debía ser clave. Porque ahí, teóricamente, debiera descansar la capacidad de coordinación en el territorio. Entonces, si ustedes elaboran, voy a poner un ejemplo, ustedes dicen, mire, ¿sabe qué? Vamos a tomar al Maule como una zona de interés turístico muy importante para el país y por lo tanto vamos a diseñar una estrategia. Se diseña una estrategia, se conversa con el gobierno regional y el gobierno regional es el encargado de ver la señalética, la pavimentación dentro de los planes de desarrollo regional. Entonces uno va creando estrategias complementarias y así hace convenios de programación, porque tampoco es justo que ustedes carguen con todos los recursos, sino que el gobierno regional un 50% y usted otro 50% y se va creando, pero en función de una visión. ¿Cuál es mi preocupación? Es que cuando yo voy donde el ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas me dice, ¿sabes que nosotros tenemos esta definición? Estas van a ser nuestros caminos pavimentados. Uno va al gobierno regional y dice, nosotros queremos estos otros caminos pavimentados. Uno va a turismo y dice, ¿sabes? Pasa que por ahí no va la cosa, va por allá. Entonces al final del día estamos haciendo inversión en obra pública que no tiene una relación más bien estratégica. Esa es una primera preocupación. Que yo creo que ahí una alianza con los gobiernos regionales, pero previa definición. Ustedes tienen que definir estratégicamente cuáles van a ser los puntos, los hitos relevantes para que la industria del turismo se desarrolle. Y donde sí que pondría un tremendo esfuerzo es en terminar con la falta de conectividad. ¿Por qué cuando uno conversa, parte importante de mi familia vive fuera de Chile, cuando uno conversa con extranjeros, cuál es el problema con Chile? Es que dicen que Chile es demasiado largo. No podemos acortarlo, estamos jodidos. Pero sí lo que podemos hacer es mejorar la conectividad. No es posible que un turista que viene del extranjero, que aterriza en el aeropuerto, que es un desastre, pero aterriza en el aeropuerto Pudahuel o Arturo Merino Benítez y quiere irse a la playa, tiene que entrar a Santiago a tomar un bus con riesgo que lo asalten y de ahí partir a la playa. No es aceptable que un turista que hizo la llegada a Chile a través del aeropuerto, tomó un avión a Concepción, está en Concepción, quiere ir a Punta Arenas, tiene que viajar a Santiago para volver a Punta Arenas. Eso no tiene ninguna lógica. Entonces cuando uno conversa con extranjeros que quieren venir a Chile, sabe que eso no da. Chile no es un país acogedor con el turismo desde el punto de vista de la conectividad. Hoy día hay intentos de invertir en trenes. Yo sé, ministro, que usted me va a decir como buen economista, no es rentable. ¿Y sabe qué? Me da lo mismo que no sea rentable. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es la rentabilidad económica inmediata y otra cosa es la rentabilidad social de cómo este país se podría volver a conectar. Esto tiene un problema porque todos los que venden gasolina están indignados porque va a bajar el consumo de gasolina, los concesionarios, los camioneros, los microbuseros, pero ¿sabes lo que pasa? Aquí de una vez por todas hay que intentar conectar este país. Si yo estoy en Concepción, soy abogado, quiero alegar en el Tribunal Ambiental que está en Valdivia, tengo que tomar un avión a Santiago y después ir a Valdivia. No tiene lógica. Entonces, mientras ese tipo de cosas no se solucionen, todo lo que hagamos es música. Perdón, senador Galilea. Usted había pedido la palabra, Galilea. Y me confundí con el brillo. Senador, ¿le puedo contestar? Es cortito, pues, y además que a esta altura de la vida uno se le olvidan las cosas. Entonces, presidente, muchas gracias por... A mí. ¿Tan joven se lo olvidan las cosas? Me veo más joven de lo que soy, senadora. La conectividad, estamos clarísimos. O sea, en Chile la verdad que si uno lo pone así, trata de ponerlo bien en simple, tenemos en el fondo 5 formas de conectividad. Tenemos la carretera que va por la cordillera, que no está terminada, que no existe. Tenemos la carretera central, que sí existe, que está. Tenemos la carretera de la costa, que no está terminada. O sea, esas 3 tenemos una. La otra carretera es por mar, ¿no es cierto? Y ahí sí podemos hacer cabotaje y por lo tanto conectar Chile a través de eso. Ahí la subsecretaria ha hecho una labor importante, ¿no es cierto?, de abrir las posibilidades de cabotaje de pasajeros en Chile, y esa es una 4ª carretera que nos permite conectar a turistas que puedan parar en los distintos puertos. Y la 5ª es aérea.
¿ya? Y ahí nosotros hemos hecho un esfuerzo importante por la vía de bajar las tasas de embarque. Hay una dinámica del sector que son estas low cost, que está bajando fuertemente los pasajes, el costo de eso, y hay más de 22 millones de pasajeros en Chile hoy día. O sea, ahí tenemos, o sea, de las cinco carreteras tenemos una completa que hay que aumentar la capacidad, que es la central, y otras dos en las cuales sí estamos trabajando, que es la marítima, por la vía del cabotaje, y en la aérea, donde podríamos tener buenas sorpresas. La verdad que la entrada de nuevas aerolíneas, cuando si ustedes hablan, les toca hablar, por ejemplo, con JetSmart, que es uno de los entrantes, que hoy día ya tiene un 12% de participación de mercado, su estrategia futura es justamente la idea de decir, oiga, no todo tiene que pasar por Santiago. Porque otro ejemplo adicional, ¿no es cierto?, es decir, mire, si quiere ir uno de Arica a Antofagasta, no puede ser que tenga que ser Arica, Santiago, Santiago, Antofagasta. O sea, realmente absurdo. Y también están pensando en la idea de ir de Concepción a Mendoza, o de Concepción a Buenos Aires, o sea, de que Santiago deje de recibir todos los pasajeros. Así que yo creo que la dinámica competitiva en ese sector nos está dando una posibilidad de mejorar. Hay que hacer más, pero el tren sería la sexta, tiene razón. Está bien. Un dato, el presidente Lago me decía que aumentar una pista en la ruta 5 solo va a aumentar un 8% el flujo, 8%. Construir la ruta cordillerana o la costera aumenta entre un 35 y un 45% el flujo. Entonces, no nos equivoquemos en la inversión donde uno nos pone, porque de repente se equivoca. Además invierto en bypass que no se necesitan. Senador Galileo. Tengo que volver a enchufarme muy breve para allá. Buena parte de las iniciativas legales están en el tema de mejorar el asunto de productividad, mejorar el balance Estado, ciudadano, proveedor, comprador, en fin. Bien. A mí me gustaría que en algún momento hiciéramos alguna sesión, porque quizás no sea materia de ley propiamente, sino que más de decreto, de qué es lo que está pasando con la capacidad de generar emprendimiento con las alternativas y las instituciones que tienen ustedes, Cercotec y Corfo básicamente, porque al final del día esas instituciones tienen que ser catalizadores de miles y ojalá millones de ideas que vienen del ciudadano común y corriente, probablemente sean muchas más de las que se le pueda ocurrir al propio ministerio, y yo no tengo idea de cómo está funcionando eso, realmente si se está midiendo cuál es el impacto de todos los recursos que Cercotec y Corfo están entregando, si finalmente son los mismos que siempre se dan vuelta, qué sé yo, o si efectivamente hay una tasa de despegue relevante, cómo podemos mejorar esos instrumentos, cómo esto se podría vincular con universidades para generar el apetito emprendedor de los más jóvenes, y que no todos quieran ser o funcionarios o empleados del Estado o de una empresa grande, sino que se atrevan a dar el salto. Me encantaría que nos pudiéramos dar alguna sesión, ministro, destinada a ese punto, porque al final del día esa es la raíz de que este país efectivamente surja o nos quedemos en un estado así medio vegetativo. Senador, encantado. La verdad que ese es un tema fascinante y tiene muchas aristas. Solo déjeme dejarle dos datos de información que son relevantes. En las Naciones Unidas hace un indicador de lo que se llama la intensidad emprendedora, y que mide, digamos, cuánto emprendimiento per cápita hay, cuánto emprendimiento dado el tamaño de las economías, etcétera. Chile está número 1 hoy día en intensidad emprendedora en el análisis que hace la ONU. Es súper interesante verlo. La verdad que en los últimos años, número 1 del mundo. Entonces, la verdad que es súper interesante. Ahora, nos falta que esos emprendimientos se catalicen en empresas grandes que surjan, pero en términos del número de emprendedores, gente que está apostando, estamos como intensidad, obviamente, digamos, dado el tamaño de nuestro país, ¿no es cierto? Pero relativo al tamaño de nuestro país y la cantidad de gente que hay. Así que esas estadísticas las podemos ver y revisar, es muy interesante. Hay mucho que mejorar en lo que nosotros en el mundo emprendedor se llama el ecosistema de emprendimiento, pero mucho se ha hecho durante los últimos años. Yo creo que esta es una de las políticas que ha sido permanente en el tiempo por varios años ya, y ha permanecido de gobierno en gobierno, y eso es lo que está permitiendo estos resultados.
una de las cosas extremadamente interesantes, por ejemplo, es que ayer tuve una presentación que me hizo la gente de Cercotec, los centros de desarrollo de negocio. Fue una iniciativa que conceptualmente se desarrolló durante el gobierno del presidente Piñera, se implementó durante el gobierno anterior y se crearon 50, y lo inauguró la presidenta Bachelet, 51 centros de desarrollo de negocio en todo Chile. Y hoy día, si uno mira hacia atrás qué ha pasado con eso, la verdad que el impacto de eso en permitir que los emprendimientos que hay sean más exitosos también es enorme. Que también sería muy interesante, yo encantado de venir a presentarles eso, porque ahí tenemos, digamos, una política de nuevo que fue implementada durante el gobierno anterior, que va justo en la idea de lo que todos creemos, ¿no es cierto?, para que el emprendimiento sea sustentable. Enséñeme a cómo pescar en vez de darme un pescado, ¿no es cierto? Los centros de desarrollo de negocios son eso, y la verdad que han tenido mucho éxito y nosotros queremos potenciarlo, a pesar de que haya sido, ¿no es cierto?, algo implementado en el gobierno anterior. Nos parece, no digo, porque a veces la gente piensa que uno tiene, ¿no es cierto? Exactamente, eso estamos. Está bien, bueno. Ministro, Echemos para atrás la grabación, echemos para atrás la grabación. Ministro, solo dos temas que son importantes, lo que se ha planteado. Lo primero es que de la agenda que usted ha presentado hay una cantidad importante de proyectos que están en la Cámara de Diputados. Solo 2 están directamente en esta comisión, que es Proinversión, que está con plazo de indicaciones hasta el mes de abril, hasta el 8 de abril, y también el comité tomó una decisión de que después de esta comisión pasa a Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Y el otro proyecto es, lo miro en la sala, y el otro proyecto es Turismo. Ya, de ahí para adelante hay una cantidad importante que están en distintas comisiones, 13 en la Cámara de Diputados y 5 que estarían por ingresar por la Cámara de Diputados, de tal forma de ir viendo bien la agenda para que no quedemos en algún minuto sin tema que permita efectivamente poder considerar, a mi juicio, los 3 proyectos más importantes que impactan a la gente, que es Proinversión, Productividad y Emprendimiento y Turismo. Y en función de lo que ha sido la conversación de esta jornada del proyecto I+D, evaluar cómo se va a complementar entre que por un lado está como un proyecto aislado o único versus lo que significa efectivamente potenciar I+D en turismo, en productividad de emprendimiento y en proinversión. Finalmente, cómo vamos a ser capaces de poder consensuar ciertas normas, porque finalmente si queremos impactar con estos proyectos en la vida del emprendimiento, en la vida del turismo, en la vida de la gente, en la vida de lo que significa generar acciones concretas, no sé, ver cómo lo vamos a ir generando esta sinergia. Así que en función de eso, con sus asesores vamos a trabajar directamente para ver finalmente cómo vamos llevando adelante cada uno de estos proyectos. Se ofrece la palabra a la señora ministra. Presidente, no, yo solo le quería pedir si me puede excusar de que tengo que volver a Santiago y permitirle que haga su presentación la subsecretaria sin mi presencia. No sé si están de acuerdo. Sí, sí. Muchas gracias. Adelante, señor ministro. La idea en esta media hora, 25 minutos, subsecretaria, es que usted haga un informe del estado del arte y después también ofrecerle la palabra a la señora Alejandra Cálcamo, básicamente en función de turismo. Bienvenida a la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los senadores, felicitarlo a usted y desearle el mayor de los éxitos este año. Bueno, nosotros hoy día trajimos una pequeña presentación haciéndonos cargo de las preocupaciones que saltaron la última vez que nos reunimos en esta comisión y que básicamente se refiere al tema de cómo solucionamos el perfeccionamiento de la institucionalidad en materia turística con una reforma estructural.
Yo también, señor presidente, si me permite, quiero decirle que me remonté un poco a la historia de la generación de la institucionalidad del turismo en Chile. El año 75, cuando nace Senatur, porque antes existía desde los años 60, pero era una dirección, pero nace ya Senatur, nace con atribuciones y funciones ministeriales. Yo la verdad me pregunto y lamento que no en ese minuto haya sido una subsecretaría o un ministerio, pero bueno, el Chile de los años 70 indudablemente no visualizaban el alcance que podía llegar a tener el turismo para Chile, sobre todo quizá por lo lejano que estamos de los continentes emisivos, y hoy día indudablemente en esta cantidad de años la conectividad y la tecnología han permitido que eso deje de ser un problema. El año 2007, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se presenta una propuesta de ley que termina siendo la ley 20.423, que es la que nos rige hoy día, donde se genera la subsecretaría de Turismo. Esta ley ingresa al Congreso el año 2007, pero sale el año 2010 y se promulga en el gobierno del presidente Piñera. Pero también vemos que esto es bien transversal. Y en esa ley se genera la subsecretaría de Turismo, pero lamentablemente no se visualizó que a esta subsecretaría se le entregaban funciones que ya tenía Senatur. Entonces, ahí hay un problema de génesis, porque indudablemente se generan dos instituciones que tienen que conversar con duplicidad de funciones. El año 2010 nace la subsecretaría y el año 2013 ya se incorpora una modificación. Yo he hablado con los senatures de esa época y los distintos subsecretarios, o sea, los dos subsecretarios desde esa época a la fecha, y también con los distintos directores nacionales, y me dicen que ya el año 2013 se hace evidente lo que genera en materia de ineficiencia, no solo económica, sino también de recursos humanos, de esfuerzo y de señales, esta duplicidad de funciones. Por lo tanto, se incorpora una modificación a la ley de turismo que pasa por la Cámara de Diputados y que después, cuando asume la subsecretaria Montes en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, continúa tramitando hasta que llega un punto donde no se pudo avanzar por un tema más que nada presupuestario. Entonces, si nosotros vemos aquí este problema, si queremos llamarlo así, nace desde su génesis. O sea, Senatur nace con facultades ministeriales en ser ministerio, y después, cuando el país define que necesita hacer escalar en el escalafón de la institucionalidad del Estado, precisamente por lo que el turismo requiere y necesita, por todo esto que hablaba también el senador Arboe y los otros senadores, el turismo requiere un relacionamiento constante con los otros ministerios. Estamos haciendo un esfuerzo enorme de incorporar la variable turismo en definiciones del MOP, en definiciones de telecomunicaciones, en modificaciones de decreto de salud, porque si no logramos avanzar con esos otros ministerios, es imposible que desde el Ministerio de Economía logremos lo que de alguna manera yo percibo que es un sueño compartido en esta mesa. Dicho eso, le quiero mostrar un poco, esta es la estructura actual, ¿no es cierto? Tenemos el Ministerio de Economía y Fomento, tenemos la Subsecretaría de Turismo y tenemos Senatur con las 16 senatures regionales. La propuesta del nuevo diseño, es decir, Ministerio de Economía y Fomento, Subsecretaría de Turismo, Oficina de Turismo Regionales. Esto es un poco en la línea de simplificar, de que hoy día Senatur, que tiene las mismas funciones que la subsecretaría, nos fusionemos en uno y seamos todo una gran subsecretaría con más músculo, con más cuerpo y con mayor capacidad de interrelacionarnos dentro del Estado, y existan las oficinas de turismo regionales que tendrían línea directa con el Ministerio, que hoy día pasa a través de Senatur. La legalidad de la propuesta, a mí me gustaría, Francisco, si tú explicas bien el tema de la legalidad. Presidente, el punto para ir acercándonos a soluciones más concretas en este ámbito pasa por quizás ordenar un poco el tema en dos columnas, ¿ya? Uno, el poder despejar
la legalidad de la propuesta, es decir, qué instrumentos legales es posible tomar para poder hacer de esto algo que funcione, ¿ya? Y ese instrumento legal está dado en la Ley de Bases Generales de Administración del Estado en el siguiente orden. Si bien la Ley de Bases establece una estructura jerárquica de ministerios, subsecretarías y secretarías regionales ministeriales para el caso de la organización centralizada, y de servicios públicos con una dirección nacional y sucesivas direcciones regionales, ¿ya? La propia ley de base dice que en casos calificados, en su artículo 22 y siguiente, se podrá establecer una organización distinta conforme sea la naturaleza de los servicios que se prestan. Entonces, eso queda despejado, y también hace poco tiempo una persona de la DIPRES despejó este tema en cuanto a que se puede efectivamente proceder a una organización distinta. Ahora bien, no sé si quiere que avance en el tema conceptual un poco más. Sí, aquí. Ya. Ahora bien, una segunda columna de esta decisión es más o menos lo que se ha estado debatiendo en esta comisión, presidente. ¿Qué justifica o qué caso calificado podemos decir que existe para justificar este cambio y esta fusión, llamémoslo, o este engrandecimiento de la subsecretaría con todo lo que es el personal y atribuciones de Cernatur? Básicamente, presidente, es que los servicios públicos en el ámbito tradicional de todo el resto de la administración pública, lo que ofrecen a la comunidad por mandato legal es un bien o servicio concreto. Es algo que en su rol de buen gobierno el Estado debe proveer a la comunidad, principalmente con criterios, por ejemplo, de focalización para sectores más vulnerables, desarrollo de actividades económicas, etc. El Servicio de la Vivienda y Urbanismo, el SERVIU, provee subsidios habitacionales y gestiona la construcción de conjuntos habitacionales. Son casas, está resolviendo una necesidad básica de la población, que es habitación. La Cenabás provee de medicamentos a los hospitales públicos, y presumo que algunos privados también, no sé, pero que son servicios básicos. Todos los servicios públicos en su organización tienen en la mente la prestación de un bien o servicio material que es necesario en el rol de gobierno del Estado de poder prestar. Sin embargo, ¿qué ocurre con turismo? Turismo no es una labor en que se entreguen bienes concretos, sino que es una labor de organización. ¿Por qué? Porque los principales oferentes de productos turísticos son los privados. Es una labor de coordinación, de gestión. Y esa labor requiere decisiones de carácter algo más centralizado, como es la Subsecretaría de Turismo. Ahora bien, es tremendamente importante tener una decisión que tenga un correlato en la región. Y el empoderamiento de los gobiernos regionales hace que debe ser necesariamente un correlato directo, y como expresaba la subsecretaria, con una línea directa con el gobierno central, ¿ya? Eso está pensado en que probablemente la presencia de la subsecretaría en cada región va a ser a través de oficinas regionales con sus encargados, en que pueda articular la oferta privada de servicios turísticos. Ese es aproximadamente el esqueleto de lo que estamos pensando en un aspecto legal y en un aspecto conceptual. Eso evidentemente tiene que rellenarse con los siguientes aspectos que no son menos importantes. En primer lugar, el personal. Aquí no puede haber un desmedro laboral en este proceso de fusión, evidentemente. O sea, nada pasa por el desmedro de las condiciones laborales de mucha gente que ya tiene mucha experiencia en la gestión turística, ¿ya? En segundo lugar, es necesario racionalizar legalmente los tipos de funciones. Fíjese, presidente, que Acá está. en la Aquí lo tengo. en la presentación, si ustedes se fijan, yo extracté algunas de las funciones principales de Subsecretaría de Turismo. Y fíjese que elaborar, proponer programas y proyectos, preparar a través de las direcciones planes, programas y proyectos, velar por la elaboración y ejecución, orientar, coordinar actividades para planes y proyectos, contratar personas naturales jurídicas, Estamos en una duplicidad evidente de funciones, presidente, que requieren una racionalización mayor. Todas esas funciones la pueden cumplir exitosamente tanto el personal de Cernatur como el de la subsecretaría en forma unida, centralizada, y creemos que bajo este esquema se le va a dar a la gestión del turismo una dinámica que es la que Chile necesita.
Perdón, y es bien importante esto. Nosotros siempre vamos a impulsar la identidad regional de cada uno de los servicios, que va a ir bajando estos delineamientos con su sello propio, pero tenemos que tener un paraguas nacional. También recordemos que uno de los mandatos de esta subsecretaría es lograr generar más turismo para Chile, ya sea traído del exterior o turismo nacional. Entonces también tiene que haber un hilo conductor a lo largo de todo el país, porque Chile es uno. Chile tiene una bajada, que son las 16 regiones, donde ponemos en valor su patrimonio natural y cultural con su sello propio, pero también tiene que haber un lineamiento general. Necesitamos un desde, por ejemplo, en el estándar de servicio. Un desde también en cómo ponemos en valor en la promoción. Entonces, es una figura bien única, y cuando yo oigo que esta comisión, lo cual también valoro mucho, hablamos de I+D, hablamos de innovación, bueno, acá si no somos capaces de innovar, quizás no pase nada, vamos a seguir, pero está claro que los recursos, tanto económicos como humanos, que requiere Chile, son limitados en esta materia. Y además de limitado, hoy día tenemos duplicidad muchas veces de funciones o burocracia innecesaria. Muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra el senador Arboe. Gracias, presidente. A ver, la ley de bases establece que la administración del Estado se compone por ministerios, gobernaciones, intendencias, servicios públicos, etcétera, y distingue más adelante en su texto normativo cuáles son las funciones de ministerios y cuáles son las funciones de servicios públicos. En el caso de los primeros, establece la ley que los ministerios son eminentemente normativos, es decir, son los que fijan las políticas públicas. Y los servicios son los llamados a ejecutarla. Por eso que los servicios públicos tienen personalidad jurídica y que les permite además incluso ejecutar programas directamente. Le hace, por ejemplo, los servicios de salud, le hace un conjunto de otros servicios públicos, el Servicio de Impuestos Internos, el CERNAC y otros. Porque eso explica que mientras, por ejemplo, el Ministerio de Economía se fija la política nacional de consumidores, como nos decía aquí el señor ministro que va a impulsar un conjunto de proyectos, el CERNAC es el encargado de implementarla. Y así se establece la diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Es que hace un tiempo atrás se comenzó a exacerbar esta teoría de la separación más radical entre el aspecto normativo y el aspecto de ejecución. Y por tanto comenzaron en los ministerios a crearse servicios públicos diferenciados y subsecretarías, lo cual desde un principio, recuerdo el caso del Ministerio del Deporte, el caso del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Senatur, subsecretario de Turismo en realidad, recientemente el caso del Ministerio de Ciencias, donde se separaron, se crearon las subsecretarías como órganos intermedios entre el servicio público encargado de ejecutar la política pública y el ministro como quien fija los aspectos normativos y políticas generales. Evidentemente es una mala política pública. Los resultados han sido muy malos. Cuando uno observa el nivel de conflictividad en el Ministerio de Mujer y Equidad de Género que se produce entre la Subsecretaría de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer, donde la Subsecretaría, que es el jefe de servicio del Ministerio, más no del Servicio del Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género, se producen evidentemente conflictos. Conflictos porque mientras uno fija las políticas públicas, el otro dice, mire, sabe que usted no tiene tuición sobre mí y por lo tanto yo lo que hago es que ejecuto la política de una forma distinta. Y se produce este problema. Varias intervenciones mías en el Senado a propósito de la aprobación constante de este tipo de proyectos señalaron que justamente era una mala política pública. Lo hice a propósito también de Cernatur, lo hice a propósito de Mujer y Equidad de Género y también recientemente, como digo, con el Ministerio de Ciencia. Entonces creo que este proyecto avanza en la forma correcta, que es devolver en este caso, las potestades en materia de turismo a una sola entidad. ¿Y cuál es la diferencia que hay y que fundamenta muy bien este proyecto? A diferencia de los otros servicios, es que, a diferencia de otros servicios, este servicio de Cernatur no ejecuta política pública. No es un órgano, no es un servicio público encargado de ejecutar política pública. Cuando uno ve el paralelo en la presentación que entregaba la ministra, la subsecretaria, se establece claramente que existe dualidad de funciones, pero ¿cuáles son los verbos rectores de las funciones del Cernatur? Promover, difundir, coordinar. Todas son funciones propias que puede hacer un ministerio. En consecuencia, creo que es una buena medida que se establezca esta modificación institucional.
No creo que haya ningún problema desde el punto de vista de la ley de bases y creo que además, insisto, es correcto que va a mejorar la gobernanza, que es lo que más nos interesa para efectos justamente de que funcione todo bien. Ahora, ¿en qué hay que tener cuidado? Como bien decía Francisco, en el traspaso de funcionarios. Eso es un elemento muy relevante porque aquí yo entiendo que el proyecto contempla que el traspaso de funcionarios no significa el cese de funciones, sino que más bien se le da solución de continuidad. Es decir, continúan siendo funcionarios públicos para estos efectos, pero hay un punto en el cual probablemente vamos a tener, quizás no de lo inmediato, pero vamos a tener que conversar después con el Ministerio de Hacienda, es que al traspasar funcionarios del Servicio Nacional de Turismo a la subsecretaría, la escala de remuneraciones no es exactamente igual. Entonces, probablemente, y me puedo equivocar, pero probablemente el grado 6 o grado 5 del Cernatur no es equivalente al grado 6 o al grado 5 de la subsecretaría. Y por lo tanto, ese es un punto que probablemente, me refiero a que en la subsecretaría es más alto. Y por tanto, claro, si se hace un traspaso del mismo grado, lo que significaría en la práctica es un aumento de remuneraciones, eso implica gasto y vamos a tener que ir a negociar con la DIPRES, ¿ya? Que creo que la Comisión podría plantearlo. Podría planteárselo al Ministro de Economía en el sentido que lo mandatemos para que pueda negociar con la Dirección de Presupuesto con el apoyo de la Comisión de Economía para que se produzca este mejoramiento de funcionarios en el traspaso, porque podría ser una oportunidad. Dicho lo anterior, creo que es indispensable que ojalá este proyecto podamos despacharlo lo antes posible para que tenga efectos prácticos pronto. De lo contrario, pensemos que el proceso, desde la aprobación, la promulgación de una ley como esta, más la implementación de la misma con el traspaso de funcionarios, con las modificaciones que hay que hacer desde el punto de vista estructural a nivel nacional, para que esto llegue a las regiones, que es donde queremos que se desarrolle el turismo, van a pasar 8, 10, 12 meses. Por lo tanto, la idea es que ojalá podamos aprobarlo lo antes posible, presidente. Dicho lo anterior, usted bien sabe que yo a las 10:30 tengo que partir, tengo que presidir la otra comisión, pero me quedan todavía 5 minutos. Buenos días. Gracias, presidente, y gracias, senadora, por la invitación. Quiero tomarme las palabras del senador Arboe y efectivamente, bueno, después de que nos reunimos en enero, nosotros con la subsecretaria nos juntamos, tuvimos una reunión porque de partida nuestra propuesta apuntaba a aplicar un modelo de descentralización, o sea, que efectivamente la subsecretaría nos fusionáramos. O sea, el levantamiento de este tema, senador, fue parte de nosotros, de los funcionarios que vimos que era inoperante poder funcionar con una subsecretaría y un servicio porque nos topamos en múltiples funciones, en las decisiones y finalmente los que se veían afectados eran nuestros clientes, que son microempresarios, emprendedores, gente de las regiones, o sea, no claramente de acá de Santiago, sino que el turismo está en región y ustedes bien lo saben. Entonces, a partir de esa conversación con la subsecretaria, ella me dejó súper claro que DIPRES no iba a poner un peso más, que en definitiva el modelo descentralizador, que yo creo que es lo ideal y lo que debe apuntar todos los servicios, y que ustedes mismos están trabajando acá en el Congreso, una ley de regionalización, debiésemos apuntar en ese sentido, pero si efectivamente DIPRES nos va a tirar el proyecto para atrás respecto a esto, porque sí o sí requiere recursos, yo le dije que nosotros estábamos dispuestos a trabajar, que efectivamente tenemos que ir discutiendo los artículos, pero sí en algo que usted ahora mismo tocó, no vamos a transar, que es el tema de los traspasos de los funcionarios. A nosotros nos tocó vivir el proceso cuando se creó la subsecretaría en el año 2010 y la creación a través de un DFL de la nueva planta del servicio, que trajo consigo que a nosotros teníamos 140 funcionarios de planta y quedamos reducido a 90 funcionarios en la planta. Hoy día nosotros hemos hecho una proyección de los funcionarios que existen hoy día en la planta del servicio. En el 2022 ya no va a quedar ningún funcionario de planta, solo van a quedar los directores regionales que están por concurso de ADP que tienen el cargo de planta y nada más. No va a quedar historia de la continuidad de la institución, entonces yo creo que eso es un riesgo para una institución que finalmente pierda el personal de planta y que no puedan continuar. Y el temor y que la subsecretaria me ha dado toda su palabra de que aquí nadie va a perder su puesto de trabajo ni nada, pero yo sé que el Estado se está reduciendo y que parte de las políticas que tiene DIPRES es achicar las plantas.
Entonces no puedo poner en riesgo, y lo que yo le pedí a la subsecretaria, que espero que lo haya conversado también con el ministro, es que todo el tema de la dotación del personal, o sea, todos los cargos, planta, contrata, todos los que hoy día somos en Sernatur, esto quede definido en la ley. Que no haya un DFL de por medio, porque yo, de verdad, o sea, ya lo vivimos con un DFL que finalmente se transformó en que nos redujeron la cantidad de gente. Ustedes hoy día hablan del I+D, o sea, hay un tema enorme que hay que desarrollar por ese lado, pero necesitamos funcionarios. Necesitamos gente que desarrolle las temáticas en regiones. O sea, hoy día los funcionarios de Sernatur somos en regiones 5 personas y el resto está todos por fondos regionales, entonces tampoco tenemos una continuidad. Entonces, en ese punto yo quiero hacer hincapié de que en definitiva nosotros estamos dispuestos y que efectivamente esto salga adelante en el menor tiempo. Ya llevamos, o sea, este proyecto ingresó en el año 2013 y ya estamos en el 2019, entonces, y nosotros estamos desde ese minuto aquí sentadas dando la pelea porque esto de verdad le pongan ganas y pulso, porque esto es una actividad económica y que genera lucas a Chile. Entonces, creemos en esto, pero también queremos que nuestros funcionarios, nuestros compañeros estén protegidos y que para que eso suceda, por lo menos lo que estamos pidiendo, esto quede establecido en la ley. Así que eso, senador. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo tengo que irme también a pesca. A ver, primero agradecerle, presidente, su respuesta inmediata a la solicitud que hizo Alejandra como dirigente de los funcionarios. Yo creo que aquí hay un acuerdo entre los funcionarios y el gobierno respecto de la necesidad de integrar los servicios. Es algo que hemos conversado nosotros, yo me he reunido con ellos, me he reunido con el servicio. Hay que verlo y hacerlo bien, y en eso no nos podemos equivocar porque tiene que funcionar. Y creo que aquí hay un punto sobre la mesa que tenemos que resolver, y es el tema de, por un lado, resguardar la estabilidad, que es algo que la subsecretaria está consciente, lo hemos conversado. Por otro lado, garantizar los recursos, que es algo que no puede estar ajeno y tiene que ser un tema, subsecretaria, que conversemos con el ministro de Hacienda, porque aquí la autoridad política es el ministro de Hacienda y no la DIPRES. La DIPRES es un funcionario del Ministerio de Hacienda y tendrá que hacer lo que el jefe político diga. Y eso es algo que tenemos que despejar, porque no puede ser una ambigüedad, y si no, no contará con los votos de este Parlamento. Y es así de simple, y yo creo que en eso vamos a ser todos uno. Y segundo, entender, y se lo hicimos ver recién al ministro, que es el ministro político, la necesidad de relevar el turismo como un eje de desarrollo de la actividad productiva del país. Lo ha dicho la dirigente a los funcionarios. Esto le reporta lucas al país. Para que le reporten lucas al país tenemos que tener primero a los funcionarios tranquilos, comprometidos. Yo creo que no pueden estar más comprometidos con esto que lo que ha dicho la propia dirigente. Y para eso tenemos que garantizarles, ¿no es cierto?, no solo su estabilidad, sino que también la lógica dentro de esta nueva estructura. Entonces, si eso lo despejamos, yo creo que con nuestros aportes, más los del gobierno, podemos despejar incluso los propios aportes que ustedes hicieron en la presentación pasada, que yo creo que se pueden ir corrigiendo, yo sé, pero lo podemos corregir rápido, porque tampoco tenemos tanto tiempo. Yo creo que técnicamente uno se puede sentar, lo hemos hecho con el Ejecutivo en otros proyectos, hay buena asesoría de trabajo para ir haciéndolo rápido. Y yo creo que, presidente, con su conducción podemos hacerlo. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, agradecer a la subsecretaria su disposición. De hecho, sé que se ha reunido con todos los integrantes de esta comisión, se ha querido reunir conmigo. Yo, como estoy solo los lunes en Santiago y además tengo responsabilidad como presidente de partido, he tenido problemas de agenda, pero quiero valorar su buena disposición para efecto de contribuir a un diálogo que permita avanzar en la tramitación de esta iniciativa. Dicho lo anterior, a diferencia de quienes me antecedieron la palabra, yo tengo dudas conceptuales respecto de la propuesta de tener solo una subsecretaría. Me estoy formando una convicción, eso significa que no estoy necesariamente en contra, pero tengo dudas y por tanto en su momento, cuando haya que emitir una opinión, lo haré. Independientemente, creo que hay buenos argumentos para la fusión, pero también hay buenos argumentos para mantener la regla general que rige respecto de todos los ministerios y servicios públicos. Sí creo que al igual como lo he planteado con motivo del proyecto de Sernafor que estamos discutiendo en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Agricultura, que este proyecto debe garantizar el respeto a los derechos de los funcionarios.
Y por tanto, por lo menos para que mi voto sea favorable, es imprescindible escuchar a los funcionarios. Yo no sé si hay otras asociaciones de la subsecretaría, es la única asociación, bueno, que está aquí representada, y que se garantice que en el proceso de encasillamiento no haya un perjuicio respecto a los derechos que tienen los funcionarios, sobre los que van a ser traspasados en rigor de Cernatur a la subsecretaría de Turismo, si es que finalmente se aprobará el texto. Y por tanto, por lo menos mi voto va a ser contrario a la iniciativa en la medida que este tema no esté debidamente garantizado. Y eso significa, obviamente, ver si va a haber recursos para que al menos las remuneraciones se mantengan y todos los otros derechos que tienen los funcionarios en el actual estatuto que los rige en cuanto formen parte del Servicio Nacional de Turismo. Entonces, concluyendo, me estoy formando una comisión respecto al tema de fondo. Creo que hay buenos argumentos y, por tanto, tengo la mejor apertura de mente para poder analizarlo. Pero para mí es imprescindible que se garanticen los derechos de los funcionarios. Y, por tanto, mi voto favorable va a estar supeditado a que en el proyecto eso esté debidamente claro. Y me tengo también que retirar porque está citada hasta las 10:30 y tengo otra cuestión. Sí. Gracias, presidente. No, yo muy brevemente. Parto con lo último, efectivamente, y yo siempre he entendido así. El tema funcionario es el desde, así, en esta transformación. Yo he ido recorriendo el camino que ha mencionado el senador Elizalde, de ir conceptualizando una forma de organizarse distinta, y ya me convencí de que es la manera de hacerlo, ya desde el punto de vista legal y conceptual. Así que yo quiero felicitar a su secretaria por haber ya plasmado esto bien. Y yo comparto que esto hay que hacerlo rápido. Esta transformación no solamente es importante para el sector turismo, sino que probablemente sienta las bases para cómo mejorar lo del IND, Ministerio del Deporte, CENAMEC con la Subsecretaría de la Mujer, en fin, es demasiado relevante. Y por tanto, yo quería sugerirle, presidente, ya que hay suficiente agua en la piscina, es sugerir que los asesores de los senadores con los asesores del ministerio tengan unas reuniones, como lo hacemos en alguna otra materia de ley, tengan reuniones ellos para que vayan avanzando en esto, puede también ir la asociación de funcionarios, cosa de ir construyendo esto y nos vayan trayendo los insumos, cosa de poder avanzar más rápido. Yo quería terminar con esa sugerencia, presidente. Bueno, a vuelta de semana regional, comenzamos, si bien ya comenzamos la discusión en particular, ahora vamos a tomar ya las decisiones y ojalá poder someter a votación el proyecto lo más pronto posible. Queda convocada subsecretaria con su equipo e invitada también la asociación de funcionarios para la sesión del día miércoles 3 de abril. Nada más que decir.